¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a toda la comunidad del Sinvestab y a todos los que nos están siguiendo en esta Semana Cultural, Científica y Tecnológica. Bueno, pues estamos reunidos para atender la ponencia del maestro José Antonio MacGregor, quien nos va a presentar su trabajo denominado Procesos de Configuración Cultural y su vinculación con la ciencia. Y bueno, José Antonio, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y si me permites, voy a leer una breve semblanza de tu biografía para que el público y nuestra comunidad te conozca un poco más. Entonces, José Antonio MacGregor Campuzano es licenciado en Antropología Social con maestría en Desarrollo Rural, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, en ambos casos. Obtuvo el Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún en 1985, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 2018 le fue otorgado el Premio Nacional de Arte y Cultura Mil Mentes por México. En 2021, Alliance Morocco Mexican Culture, Art, Humanity and Peace le confirió el doctorado honoris causa por sus contribuciones a favor de la ciencia, la tecnología, las artes, la educación, la cultura y la cultura de paz. Se ha desempeñado como docente en más de 10 universidades del país y del extranjero. Ha impartido múltiples conferencias, cursos y talleres a nivel nacional y en más de 15 países. Tiene publicados varios artículos en diferentes revistas y libros especializados, particularmente sobre temas vinculados a identidad y cultura, promoción cultural comunitaria, profesionalización de la gestión cultural, políticas culturales, culturas populares y proyectos culturales. Trabajó desde 1990 hasta 2000 en la Dirección General de Culturas Populares y de 2001 a 2007 fue director de Capacitación Cultural de la Dirección General de Vinculación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en ambos casos. Fue consultor de la UNESCO, asesor de la Alcaldía de Medellín, Colombia, e invitado frecuente a cursos, seminarios y encuentros de la Organización de Estados Iberoamericanos. Del 2012 a 2015 fue director general del Instituto de Cultura del municipio de Querétaro y en 2019 director de Cultura del municipio El Marqués, Querétaro. Actualmente es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde ha desempeñado varios cargos. Y finalmente les comento que encabezó el diseño e instrumentación de 3 proyectos que han obtenido reconocimientos internacionales con validez oficial, como son el Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de Promotores y Gestores Culturales de México por parte de la UNESCO, la Red de Colectivos Culturales Comunitarios de Tamaulipas y la Política Cultural del Instituto de Cultura del municipio de Querétaro. Estas últimas otorgadas por el organismo Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, con sede en Barcelona, y dentro del programa Agenda 21 de la Cultura. Pues estamos, José Antonio, muy contentos de tenerte aquí y el auditorio es tuyo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ramón. En primer lugar, agradecer al Sinvestab y felicitarlos por este aniversario que pues significa el impulso a la ciencia, a la cultura, a la tecnología, que en estos momentos pues no le estamos pasando bien en términos de un sector fundamental para el desarrollo de la nación, como es la cultura, la ciencia, la tecnología. Mi práctica fundamentalmente es desde la gestión cultural, que más que una disciplina teórica, es una praxis que supone una reflexión teórica para incidir en realidades determinadas, en territorios determinados, a manera de ecosistemas en donde cohabita una serie de seres humanos con otros seres que no son humanos en relaciones complejas y donde uno como humano se configura. Y justamente ese es el título que he procurado para esta ponencia. Voy a compartir pantalla. Justamente porque voy a plantear a la vida humana como un proceso permanente de configuraciones complejas, contradictorias, en donde el lenguaje juega un papel fundamental, donde podremos comprender el lenguaje en plural, es decir,
cómo el lenguaje adquiere distintas formas de expresión y finalmente cómo la configuración de las identidades configura la cultura, que a su vez configura las identidades y que en conjunto permiten la producción de un pensamiento humano que no se da por una sola vía, no hay un pensamiento científico puro, ni un pensamiento artístico puro, ni un pensamiento silvestre puro, sino que el humano acude y recurre a distintas formas de configurarse con los otros. Y cómo a lo largo de toda la vida, a partir de 4 pilares fundamentales en la configuración, que voy a señalar en su momento, el ser humano se llena de contenidos. Eso es la humanización. Llenar la existencia con contenidos significativos que anclan en la memoria. Entonces, pues quisiera iniciar citando a ese gran escritor mexicano, Carlos Fuentes, que definía la identidad como lo que somos ahora, no lo que fuimos hace 500 años que no fuimos, nosotros somos ahora, y lo que fuimos hace 500 años se leía hace 100 años de una manera, hace 50 de otra, nosotros nos leemos de una manera distinta a como lo hacíamos hace 10 años. El hoy es fundamental en la configuración de las identidades como un proceso dinámico, contradictorio, y en el cual, bueno, pues esta imagen de verse en el espejo y verse para percibirse, y en ese percibirse pueden pasar muchas cosas. Imagínense un escenario en el cual una persona se ve al espejo y dice, ¿por qué soy así? ¿Por qué amanecí igual que ayer? O sea, esto no es lo que yo quiero. Es decir, la reacción a esa percepción, a esa imagen, a ese conocimiento que genera rechazo, que genera negación. Ese rechazo, negación, suele llevar a las personas a la tendencia de aspirar entonces, dado que no me acepto, dado que me rechazo como soy, entonces voy a aspirar a ser como otros que evidentemente jamás podré ser. Escenario 1. En el escenario 2 uno se ve, bueno, más viejo que ayer, pues obviamente, eso soy. Se puede mejorar, sí, pero a partir de lo que soy, a partir de la aceptación de lo que uno es. Y cuando entendamos que esto también sucede colectivamente, es decir, que los pueblos se ven ante un espejo y sus identidades se confrontan cotidianamente. Pueblos originarios, pueblos indígenas, que se ven, pero van a ver cómo no solamente es el espejo donde se ven, sino el juego de espejos donde también vemos cómo otros nos ven. Aquí ya pongo en juego el concepto de la otredad, los otros. De tal manera que yo no soy alto ni bajo, yo no soy joven ni viejo, yo soy alto en relación a alguien, bajo en relación a alguien, viejo en relación a alguien, joven en relación a alguien. Es decir, las identidades son relacionales. Las identidades se confrontan y se negocian. Esto es muy interesante. Uno negocia con sus identidades porque la identidad en singular no es más que una construcción de las distintas identidades que cotidianamente ponemos en juego para pertenecer a distintos ámbitos. Desde la antropología, Néstor García Canclini
ha propuesto que la identidad es una construcción que se relata. Es decir, los humanos somos relatos, cuentos, narrativas, leyendas, cuentos. Pero cuando hablamos de relatos, no solo hablamos de la oralidad, no solo el relato hecho verbo, sino el relato hecho canción, arrullo, juego, receta, guisado, pintura, obra de teatro, poema. El relato como el configurador de las identidades. Es decir, y volviendo a un filósofo que se preguntaba, ¿y ahora qué hago con lo que otros han hecho de mí? Y en gran medida, eso que otros han hecho de mí han sido relatos que yo escucho, que yo miro, que yo cuento, y en ese mundo de relatos, como diría Michel del Castillo, vivir es contarse. Nos la pasamos contando todo el tiempo lo que somos, lo que aspiramos a ser, lo que queremos de nuestros hijos, recordar a nuestros padres. Es decir, una permanente narrativa que no solamente es la que construimos, sino la que otros han introyectado en nosotros. Pero además, cuando Gabriel García Márquez, en su formidable autobiografía Vivir para contarlo, escribe: la vida no es la que uno vivió, o sea, esto es tremendo, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda? Para contarla. Nuevamente aparece el tema del cuento, del contar las cosas, como diría Canclini, del relatar. La vida entonces ya tenemos un elemento fundamental, la vida es lenguaje, es relato, es cuento, es narrativa. Pero también la vida es recuerdo, es memoria. Y aquí nos aparecen entonces lo que llamo los 4 pilares de las identidades, y que tienen que ver con, por un lado, el lenguaje, los lenguajes. Los lenguajes que finalmente son la forma en que realizamos el proceso de mirar el mundo, de compartir el mundo, de contar el mundo, de introyectar el mundo, de procesar el mundo, de expresar y representar el mundo. Todo esto es lenguaje. Lenguaje. El principal configurador del pensamiento humano es el lenguaje. Pero al mismo tiempo, toda esta producción de lenguajes, de códigos, de configuraciones que nos llevan a buscar accesos con lenguajes compatibles. Y si no son compatibles, a buscar algún punto de compatibilidad, porque la idea es que el humano tiene una permanente necesidad de expresar, de contar, de representar simbólicamente el mundo. Estos lenguajes anclan en las memorias, en la memoria, y la memoria con lenguajes nos permite entonces la posibilidad de un pensamiento generador de conocimientos. Y no es que vaya uno después del otro, pero el lenguaje configura el pensamiento, y el pensamiento configurado así y anclado en la memoria, entonces genera conocimientos que tienen que ver con distintos tipos de saberes
construcción colectiva, de cooperación, de aprendizaje. El conocimiento intuitivo, el empírico, el científico, el religioso, el filosófico, el artístico, todos esos tipos de conocimientos son importantes. La segunda parte de esta ponencia compartiré algunas reflexiones de Edgar Morin en torno al pensamiento complejo y cómo Edgar Morin le da un peso tan importante al conocimiento que deriva del arte y de la cultura como al que se deriva de la ciencia. Y finalmente la creatividad, la posibilidad de innovación, de actualización, de inclusión. El lenguaje como forma en la que vemos, procesamos y reproducimos o transformamos la realidad nos posibilita para entender la diversidad de lenguajes. Y la diversidad cultural está dada justo por las distintas maneras humanas de vivir, de contar, de comprender, de habitar el mundo. La diversidad, al igual que en la biología, en la cultura es fundamental. De hecho, la UNESCO define la riqueza cultural de los pueblos a partir del número de lenguas originarias vivas. Eso coloca, por cierto, a México entre los 4 más importantes del mundo. Y de igual manera que los ecosistemas y la riqueza de la biodiversidad se define por el número de especies endémicas vivas, donde por cierto también México está entre los 4 principales países. Entonces, vamos a entender cómo la diversidad es riqueza que nutre y que permite la organización humana en ecosistemas. Y estos ecosistemas que son territorios, pero no solo territorios físicos, territorios simbólicos. Ahora ya es muy común entender lo que es un territorio virtual. La creatividad que nos permite procesos de actualización. Así como antes nos aparecía una ventanita en la pantalla de la computadora que decía, existe una nueva versión de este software, ¿desea actualizar? Sí, claro. Ahora ya, como todo mundo decíamos sí, claro, bueno, ya no nos pregunta, ¿verdad? Ya las actualizaciones son automáticas. ¿Por qué? Porque quien no actualiza corre el riesgo de manejar archivos indescifrables y que al mismo tiempo, al no actualizar, no solamente sus archivos son indescifrables para otros, sino que uno mismo queda en incompatibilidad de posibilidad para descifrar archivos similares del otro, pero donde no hay la compatibilidad. Hace poco, yo espero que ya en estos días salga publicada justo un texto donde hago una analogía de los procesos de configuración de un teléfono celular, una laptop, una tableta, una computadora, y los procesos de configuración de las identidades, en donde este proceso de configuración tiene que ver con seleccionar, descargar, instalar, ejecutar y operar aplicaciones. Distintas aplicaciones que nos den respuestas, por un lado, a necesidades, que nos permitan resolver problemas, que nos permitan expresar, comunicar, compartir, guardar fotografías, videos, música, textos, es decir, archivos que contienen distintos lenguajes para expresar y contar historias, narrativas, relatos. Y finalmente, como en este proceso de configuración permanente,
la vida nos va llevando a, en este proceso de seleccionar, descargar, instalar, ejecutar, operar archivos que almacenamos en una memoria, que ordenamos a través de carpetas, que nos permiten tener acceso y encontrar el libro que necesito, la foto que quiero, el texto que necesito para citar algo. Necesito ordenar las carpetas de determinada manera. Y cómo a lo largo de la vida este proceso crece, 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 y cómo a los 80 y tantos años corremos el riesgo de que un hacker malicioso nos inocule un virus que empiece a borrar carpetas. Y cuando uno se da cuenta que le están borrando carpetas, viene un proceso de tremenda angustia, de tremenda pérdida, de desorientación. Y al rato, cuando ya viene la otra carpeta en donde hay archivos todavía más entrañables que se están borrando, pues ya llega un momento en el que uno ya ni se preocupa por lo que está perdiendo. Ya son otros los que se preocupan. Obvio, estoy hablando del Alzheimer. Y el Alzheimer es el vaciamiento de todo aquello que nos hizo humanos, de todo el proceso que nos permitió leer el mundo, conocer el mundo, interpretar el mundo, decodificar el mundo. Y por ello, los comunicólogos, algunos de ellos como el doctor Jorge González, Luis Jesús Galindo, se refieren al Alzheimer como la enfermedad más deshumanizante. Por eso, porque deshumaniza, nos quita lo humano, nos quita lo que nos hizo humanos. Y yo, desde la gestión cultural, para la preservación, conservación, la innovación, la interacción, la activación de ciertas pautas que en un ecosistema requieren de activación, vínculos, interacciones, condiciones, etcétera. Vemos claramente cómo hay tendencias que, llevadas a un escenario catastrófico, en una reducción al absurdo, que a veces ya no sé qué tan absurdo, porque son escenarios que miramos de manera preocupante, podemos encontrarnos pueblos con Alzheimer. Y esa posibilidad, pues ya sería el de la inhumanidad colectiva. Pueblos sin memoria, sin referentes, sin un conocimiento de la secuencia de su ADN, no solamente en términos biológicos, en términos culturales, en términos de identidad, de dónde venimos, qué es lo que nos distingue y nos diferencia de otros, a qué pertenecemos, qué sentido tiene pertenecer a eso, de quiénes nos diferenciamos, cómo construimos nuestras otredades. Y por eso me gusta citar a Wittgenstein cuando dice: las palabras son mucho más que signos gramaticales. Atención con esto. El lenguaje le da vida al ser humano y le permite imprimir sentido a su realidad y significado a su existencia. No se trata de buscar estructuras lógicas, sino el comportamiento de quienes usan el lenguaje. Lo importante es cómo aprendemos a hablar y para qué nos sirve. El significado de las palabras y el sentido de las proposiciones están en función su uso en el lenguaje. Es decir, el lenguaje como el lenguaje complejo,
como la posibilidad de humanidad. Porque no somos los únicos seres en este mundo, pero sí quienes hemos logrado articular el lenguaje complejo que, bueno, ha llevado a fenómenos tan notables como el de la escritura. Un segundo, por favor. Bien. De José Saramago retomamos esta cita donde dice: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Si nos vamos al anterior, el lenguaje le da vida al ser humano. Sin memoria no existimos. Es decir, lenguaje y memoria como los configuradores principales de lo humano. Aquí rápidamente citamos a Julio Cortázar, quien dice que la cultura es el ejercicio profundo de la identidad, y nosotros le agregamos y viceversa. ¿Sí? La identidad es el ejercicio profundo de la cultura. Son distintos engranes de una misma maquinaria. Cada vez que el individuo se activa para hacer su vida cotidiana, en ese momento, en el momento que decide levantarse, hacer el desayuno para los hijos, a preparar todo lo necesario para llevarlos a la escuela, que va a trabajar, que regresa, que descansa, que todo ese tiempo está activando, está moviendo una configuración mayor que es cultura. La cultura no puede cambiar tan vertiginosamente como las identidades, porque la cultura nos ofrece cierta estabilidad. Es decir, requiere de esa posibilidad de plantar pies y darle sentido a las cosas. Eso no significa que no esté cambiando. Es como las manecillas de un reloj en donde vemos claramente una manecilla que se mueve. Y vemos otra que no pareciera moverse, pero que sin embargo se mueve. La identidad tiene que ver con sentidos de pertenencia y sentidos de diferenciación. No que uno va antes que otro, sino que sean simultáneamente. Al tiempo que yo pertenezco a una comunidad, a una familia, me diferencio de otras personas, de otras familias. Pero a lo largo de mi vida, yo voy a formar parte de distintas formas de organización humana, distintos tipos de comunidad, y saliendo de la casa donde seré el primer configurador de lenguajes. Ese momento es clave en la vida de los humanos. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 6, 7 años es prácticamente el ámbito exclusivo de configuración de lenguajes, de seleccionar aplicaciones, descargar, instalar, ejecutar y operar. Y es ahí, en ese ámbito, donde nuestros padres, los abuelos, los tíos, otros cercanos nada más, están decidiendo cosas que nosotros no podemos decidir, pero que son fundamentales. No se van a esperar a que cumplamos 18 años para que nos digan, bueno, ya eres mayor, ahora sí puedes elegir el lenguaje que quieres hablar. No, son procesos que se dan desde antes del nacimiento. De hecho, el primer vínculo, la primera conexión propiamente de comunicación humana a través del lenguaje es antes de nacer.
Pero ya que nacemos se da todo un proceso muy complejo en el cual los padres eligen qué idioma vamos a hablar, qué religión vamos a profesar, qué comida vamos a comer, qué ropa vamos a utilizar, qué escuela vamos a acudir. Todo eligen porque finalmente nosotros tenemos que estar en condiciones para elegir en algún momento. Pasarán todavía años. Pero en este momento, lo que es importante es entender es de que esa configuración la hacen los padres con lo que tienen, con sus limitaciones, con sus propias configuraciones. Y queda una parte donde se ha dado, digamos, la primera etapa de configuración. Esto no es por etapas, estoy haciendo una síntesis muy apretada de todo este proceso. Luego viene la escuela como otro importante configurador, donde ya son otros niños, otras niñas, otro tipo de personas que comen diferentes, que son diferentes, que hablan diferente, en donde la noción del maestro asociada al padre, que es el que tiene la autoridad, que tiene el conocimiento, y así más tarde vamos a iglesias algunos, a grupos de música, de literatura, a un cineclub, a un club de fútbol, a distintas prácticas que nos van a hacer pertenecer a distintos grupos con distintos códigos, distintos lenguajes, distintas memorias, distintas historias que irán configurando unas con mayor importancia que otras, pero este proceso de configuración es permanente. Configuración, reconfiguración, desconfiguración, actualización. Digamos que desde la antropología nosotros analizamos cómo en la vida cotidiana y en la vida ritual o ceremonial se producen prácticas, digo, en las cotidianas comer, vestir, salir, trabajar, rezar, dormir. En lo ceremonial es donde se rompe lo cotidiano. Lo ceremonial, lo ritual, es donde comemos diferente, convivimos diferente, pensamos diferente, vestimos diferente, porque la ceremonialidad y la ritualidad suponen ciclos repetitivos para que los humanos aprendamos ciertos códigos, accedamos al entendimiento del significado de esto que es la producción de símbolos. En una boda hay símbolos, símbolos y más símbolos, narrativas, rituales, hay representación de relaciones, del tipo de familia que se espera, del tipo de relación, padres e hijos, el tema del significado de los símbolos y todo lo demás. Y al mismo tiempo, en la vida cotidiana, en el comer, el vestir, el saludar, por ejemplo, como con la pandemia se nos cambió todo. La forma de habitar el mundo reducido a la casa, la forma de comunicarnos a través del Zoom, la forma de saludar al salir cubiertos con una mascarilla, la forma de, ya no sé si ese otro es un otro al que le pueda dar la mano o lo saludo de codo, o viene todo un replanteamiento de las relaciones, de la representación de las relaciones a partir de este tema de la pandemia. Es un tema muy interesante sobre el cual no me puedo detener, pero analizar las identidades en contexto de pandemia, porque es de las pocas veces en las que no fue un terremoto situado, no fue un acontecimiento distante, no fue una guerra en otro continente, fue una situación que nos pegó a toda la humanidad.
Y esta pandemia modificó de manera tan significativa nuestras pautas cotidianas y nuestra vida ritual, que pues podemos hablar de las identidades pandémicas, cómo son, cómo se expresan, cómo salen a la calle después del confinamiento. En fin, es un tema que me parece muy interesante, pero desafortunadamente pues no lo podemos abordar. Un segundito. Bueno, aquí tenemos un símbolo fundamental. Hubo una exposición en el Museo Nacional de Culturas Populares que se llamó Sin maíz no hay país. El maíz que fue prácticamente desarrollado a partir de una tecnología extraordinaria hace casi 10,000 años que apareció el teocintle, y las distintas formas en las que este cultivo ha evolucionado, bueno, pues culturalmente, no solo en la gastronomía, porque evidentemente el maíz aparece en una extraordinaria cantidad, más de 400 tipos de platillos, guisados, etcétera, que están registrados en un estudio de hace unos 15 años, sino todas las danzas en honor al maíz, las fiestas, las canciones, las películas, la literatura, etcétera. La producción de símbolos a partir de cosas que nos significan. Hay registradas, cuando yo estudiaba en la UAM, nos hablaban de 350 definiciones de cultura. Ahorita, 30 y tantos años después, ya deben ser quizá arriba de 400. Voy a tomar esta, primero porque es de la UNESCO, que finalmente genera convenciones internacionales. Segundo, porque me gusta porque además del listado de cosas clásicas, el inventario de aspectos que forman la cultura, cierra con una espectacular explicación de para qué sirve la cultura, no solo cómo se constituye. Y bueno, la UNESCO dice que el término cultura abarca va listado, valores, creencias, convicciones, idiomas, saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida, y ahí va el para qué nos sirve todo eso. Por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que le da a su existencia y a su desarrollo. Los humanos tenemos conciencia de que la única certeza que tenemos durante la vida es la muerte. Y esa certeza puede ser insoportable de llevar. Es una fatalidad porque no solamente uno va a morir, tus padres van a morir, tus hijos van a morir. Y ese sentido de fatalidad requiere de explicaciones satisfactorias medianamente de una sociedad, de una cultura que le debe a sus miembros distintas explicaciones para explicarse por qué vale la pena vivir. Para eso es la cultura. Y voy a ir a esta segunda parte, donde a partir de la colección de libros que les recomiendo a todos los que nos estén escuchando, son el método, que son 5 libros de Edgar Morin, ¿no? La naturaleza de la naturaleza es el primero,
la vida de la vida, las ideas es el tercero, el conocimiento del conocimiento, epistemología, y el quinto, la humanidad de la humanidad, es decir, la cultura. Y sobre este pensamiento de Edgar Morin, quiero compartir estas ideas que me parecen importantes para el marco de esta celebración del Cinvestav y este foro de cultura, ciencia y tecnología. Morin tiene una de sus principales preocupaciones en la compartimentación del conocimiento. Y él dice, todas las ciencias, todas las artes, ciencias, artes, y yo le agregaría muchas otras formas de expresión de lo más sencillo de lo humano. Ese peluquero admirado por la forma en la que un divulgador de la ciencia como el doctor Nemesio Chávez se sorprende de cómo es posible que haya satélites. Bueno, eso se puede explicar desde la ciencia, pero también lo han explicado los poetas, lo han explicado los artistas. Entonces, en este sentido, me parece muy importante tratar de comprender esta idea abarcadora, totalizante, pero para poder ser totalizante, tiene que ser compleja, no complicada, compleja. Sencillo no es lo mismo que simple, complicado no es lo mismo que complejo. Entonces nos dice Morin, todas las ciencias, todas las artes esclarecen de cada una, desde un ángulo, el hecho humano. Pero estos esclarecimientos son separados por zonas de sombra profundas y la unidad compleja de nuestra identidad, la unidad compleja de nuestra identidad se nos escapa, la identidad humana. Y vamos a ver cómo luego confronta y cuestiona esta misma identidad compleja a partir de otra concepción, otro concepto complejo, que es el de la diversidad. La necesaria convergencia de las ciencias y las humanidades para restituir la condición humana no se realiza. Esto que se hablaba en la mesa anterior sobre divulgación científica y que tanto Diana como Nemesio como Fernando reflexionaron. O sea, cómo poder hacer converger de una manera transdisciplinaria el conocimiento de las ciencias y las humanidades. Y nos alerta Morin, tampoco hay que reducir lo humano a lo humano. Es decir, los humanos, antes que ser humanos, somos mamíferos, somos animales, somos seres vivos, somos parte de un planeta. Por eso precisamos de un pensamiento que intente reunir y organizar los componentes biológicos, culturales, sociales, individuales, de la complejidad humana e inyectar los aportes científicos en la antropología. Precisamos un enfoque existencial, dice Morin, que le conceda su parte a la angustia, el goce, el dolor, el éxtasis. Me dio mucho gusto escuchar a los divulgadores científicos de esta mesa que concluyó hace rato, hablar de amor, hablar de educación, de compromiso, de tenacidad,
hablar de generosidad, es decir, cosas que de repente parecieran que no entran en el discurso científico y que son fundamentales para entender el hecho humano. Aquí la imagen de la izquierda arriba, hay una fotografía de la Vía Láctea, un telescopio extraordinario, y abajo una obra que se encuentra en la colección permanente del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en Zacatecas. El conocimiento que se propone es complejo, porque reconoce que el sujeto humano que estudia está incluido en su objeto. Primer problema. Nosotros nos estudiamos a nosotros, porque concibe inseparablemente unidad y diversidad humanas. Esto es parte del pensamiento complejo. Es inseparable la unidad como humanos y la diversidad como culturas. Porque concibe todas las dimensiones o aspectos actualmente disjuntos y compartimentados de la realidad humana, que son físicos, biológicos, psicológicos, sociales, mitológicos, económicos, sociológicos, históricos. Esa es la gran transdisciplinariedad necesaria para medio entender lo que somos. Porque recibe Homo no solo de Sapiens, Faber y Economicus, sino también como Demens, Ludens y Consumans. Porque mantiene juntas verdades disjuntivas que se excluyen entre sí. Porque alía la dimensión científica, es decir, la verificación de los datos, la mentalidad de hipótesis y la aceptación de la refutabilidad a las dimensiones epistemológica y reflexiva, es decir, filosóficas. Porque le encuentra un sentido a las palabras perdidas y despreciadas por las ciencias, incluidas las cognitivas: alma, mente, pensamiento. Y voy ya, para cerrar mi intervención, a volver al lenguaje. Es decir, abrimos con el lenguaje como el principal configurador del pensamiento, lenguaje y memoria como los principales configuradores de identidades y culturas, y ahora el lenguaje como el disco giratorio esencial entre lo biológico, lo humano, lo cultural y lo social. El lenguaje es una parte de la totalidad humana, pero la totalidad humana se encuentra contenida en el lenguaje. Una lengua vive de forma asombrosa. Las palabras nacen, se desplazan, se ennoblecen, decaen, se pervierten, perecen y perduran. Yo recuerdo a un gran pensador, comunicólogo, filósofo español radicado en Guadalajara durante ya hasta el final de sus días. Vivió en Colombia también muchos años, Jesús Martín Barbero, quien, refiriéndose al lenguaje en una conferencia en el 2005, decía: en Colombia hay palabras que ya carecen de valor. La palabra paz en Colombia ya no significa nada. Lo que tendríamos que hacer, decía Martín Barbero, con la palabra paz es tomarla y esconderla en un sótano profundo y esperar
a que algún día los poetas nos la devuelvan cargada de significados. El humano se ha hecho en el lenguaje. ¿Qué ha hecho al humano? El lenguaje está en nosotros y nosotros estamos en el lenguaje. Las finalidades del individuo humano no se reducen ni al vivir para la especie, ni al vivir para la sociedad. El individuo aspira a vivir plenamente su vida. Y las finalidades individuales se han desarrollado en el curso de la historia. No es lo mismo lo que significan en la época de nuestros abuelos que en nuestra época, o lo que éstas le pueden significar a nuestros hijos o nietos. Felicidad, amor, bienestar, acción, contemplación, conocimiento, poder, aventura. Así como nosotros recibimos una herencia biológica, que es genética, tenemos una herencia, un legado. La cultura constituye la herencia social de lo humano. Las culturas alimentan las identidades individuales y sociales en lo que éstas tienen de específico. El tesoro de la humanidad está en su diversidad creadora. En México son 64 idiomas que quedan. Hace muy poco tiempo existían lenguas que hoy ya no existen. Somos testigos de la extinción de idiomas. Así como somos testigos de la extinción de especies, o hay especies en peligro de extinción, hay lenguas en peligro de extinción. Y el problema es que a la sociedad no les interesa escuchar esas voces, no les interesa escuchar esos idiomas con sus tonalidades, con sus expresiones y representaciones simbólicas y cosmogónicas. No nos interesa que existan quiliguas, cumiáis, paipais, chinantecos, chocholtecos, ixcatecos. No nos interesa que queden 4 hablantes de una lengua, porque están invisibilizados y porque no hemos sido capaces de incorporarlos a esta diversidad que implica la existencia de por lo menos 64 mundos humanos distintos. Mundos con historias, memorias, cosmovisiones diferentes. El tesoro de la humanidad está en su diversidad creadora. Pero la fuente de su creatividad está en su unidad generadora. Esto que apenas empezamos a percibir, que no importa que haya empezado en China, nos tenía que llegar. Y esa fatalidad de lo humano y la interacción humana puede significar nuevas formas de conciencia de esa interdependencia del humano, pero al mismo tiempo eso humano como unidad donde reside esa fuente de creatividad humana. Y cierro con una cita de Edgar Morin justamente en el volumen 5, La humanidad de la humanidad, la identidad humana, el método. El ser humano es un ser razonable y desrazonable, capaz de mesura y desmesura, racional y afectivo,
Sujeto de una afectividad intensa e inestable, sonríe, ríe, llora, pero también sabe conocer objetivamente. Es un ser serio y calculador, pero también ansioso, angustiado, gozador, ebrio, extático. Es un ser de violencia y de ternura, de amor y de odio. Es un ser invadido por lo imaginario y que puede reconocer lo real, que sabe de la muerte y que no puede creer en ella, que segrega el mito y la magia, pero también la ciencia y la filosofía, que es poseído por los dioses y por las ideas, pero que duda de los dioses y critica las ideas. Se alimenta de conocimientos verificados, pero también de ilusiones y quimeras. Y en la ruptura de los controles racionales, culturales, materiales, cuando hay confusión entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo real y lo imaginario, cuando hay hegemonía de ilusiones, desmesura desencadenada, entonces Homo Demens sujeta a Homo Sapiens y subordina la inteligencia racional al servicio de sus monstruos. Ahí les comparto mi correo electrónico y pues quedo atento de ustedes para si hay alguna pregunta, o no sé, Ramón, por dónde siga esta charla. Muchas gracias, José Antonio. Fue una disertación muy interesante, pues sobre lo que es cultura, y me pareció también interesante reflexionar que cómo el individuo, pues no solo es resultado de su experiencia, sino cómo se interpreta en relación a las experiencias que ha tenido, ¿verdad? Entonces, pues estamos muy agradecidos aquí en Sinvestab. Estoy seguro que la comunidad de nuestros estudiantes, otros profesores y los que nos están escuchando van a encontrar pues nuevas áreas de reflexión, y te agradecemos también el que nos compartas nuevas fuentes de conocimiento. Seguramente, pues yo soy uno de ellos, vamos a estarlas revisando y vamos a estarlas conocimiento respecto de este tema. Seguramente tendremos algunas preguntas por ahí. Toño, si hay alguna, por favor, nos las compartes. Yo quisiera empezar, si me lo permites, José. Hablabas ahorita recientemente de cómo la cultura constituye la herencia social del humano. A mí me recordaba un poco el concepto de la definición de ética y moral, que en sus definiciones tienen raíces, una griega y otra latina, pero significan básicamente costumbre. Entonces, pues la ética y la moral de una sociedad la podemos cambiar, ¿sí? Entonces, porque bueno, cambiamos sus costumbres y cambiamos entonces lo que ven como normalmente ético o lo que ven con cierta moralidad, bueno o mal. Entonces, en la cultura, pensando en la parte de la cultura que tiene que ver con la ciencia, ¿también se debe de poder cambiar? ¿O también se puede cambiar? ¿Y cómo hace uno esto en una sociedad? ¿Qué pasos se necesitan para poder decir o poder pasar de una sociedad, digamos, como la que estamos ahorita, a una sociedad que vea la cultura y la ciencia como algo pues mucho más significativo? Mira, muy interesante lo que planteas, porque finalmente también en torno así como mencionas de ética y moral, hay una idea de que
la tradición tiene que ver con lo antiguo y no. La tradición tiene que ver con la transmisión. Y la transmisión es un fenómeno dinámico. Se transmite de persona a persona, de generación a generación. Y esa transmisión supone personas distintas con códigos distintos, que en la medida que sean compatibles, se puede realizar el acto de la transmisión. Si resultan incompatibles, no va a haber tal herencia, no va a haber tal tradición, no va a haber ese legado, porque finalmente, cuando decimos la cultura es la herencia social, estamos hablando de patrimonio cultural, el patrimonio que es herencia. Y el patrimonio que pasa de generación a generación como un legado, supone que lo que tú le estás dando al otro, pues le resulte interesante, le resulte importante, y para que eso le signifique algo valioso. Y para que ello suceda, tiene que haber un proceso educativo. Así como el doctor Nemesio Chávez hablaba de la divulgación científica como un hecho educativo. Yo entiendo la gestión cultural como una praxis educativa. ¿Por qué? Porque el patrimonio, que es legado mediante transmisiones dinámicas, supone que la persona que recibe está en condiciones de valorar, y nadie valora lo que no conoce. Y para valorar y poder significar, se requieren de códigos. No basta con que yo le dé a alguien la tarjeta para que vaya al cajero y acceda a lo que haya en la tarjeta, sino hace falta el password, el código. Y esos códigos se adquieren en los rituales, en las prácticas cotidianas, en la boda. Normalmente la primera boda a la que va uno no es la de uno. Uno va a las bodas desde chico y está oyendo en qué consiste y pregunta, oye, ¿qué onda con el arroz? Y por qué, bueno, ya no sé, pero bueno, ¿qué significa esto del lazo? Y escucha uno eso de que, pues, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y entonces ya uno dice, ¿y por qué no la mujer? Y bueno, todo empieza a ser cuestionado, pero empieza a ser sabido. Si no se sabe, entonces va a ser difícil la transmisión. Lo que se lega en términos de patrimonio cultural es producción simbólica. Y esos símbolos tienen vida. Lo que era la Guelaguetza hace 90 y tantos años, 80 y tantos años, que nació en Oaxaca, no es lo que significa ahora. Lo que la Virgen de Guadalupe significaba hace 500 años, cuando apareció en el Cerro del Tepeyac, no es lo que ahora significa. Lo que en un momento fue símbolo de dominación, fue el símbolo que se enarboló para la independencia. Y es hoy por hoy un símbolo de mexicanidad reconocida hasta por los ateos, porque hay ateos guadalupanos. Entonces, este tema de las identidades, de los símbolos, la transmisión, es un tema que tiene que ver con educación y con la forma en la que los que legan estén actualizados para que esa transmisión funcione. Ok, entiendo entonces que se puede enseñar e incluso se puede ser selectivo, ¿verdad? En qué se enseña, y podemos configurar cómo la cultura del futuro o la sociedad del futuro va a ver ciertos aspectos culturales en función de lo que se le ha divulgado o transmitido, que ha sido, digamos, normal o que se ha vivido pues en las generaciones previas. Entonces se puede configurar, y por eso vemos esfuerzos de algunos gobiernos en contar una nueva historia, ¿verdad? O tener una nueva narrativa y cambiar con ello
el proceso cultural. Siempre ha pasado, o sea, los grupos en el poder, recuerda que la hegemonía es la forma propiamente cultural del ejercicio del poder. Entonces, para tener hegemonía, necesitas la narrativa. Y entonces, bueno, por eso es que siempre en la historia de la humanidad, los grupos en el poder resignifican, rehacen, reinventan lo que hay para que aparezca como su propuesta de mundo. Pero al mismo tiempo, el resto de la sociedad también genera procesos de producción simbólica, de resemantización, de renovación, al grado de que tradición, y ahí tengo otro texto por ahí, donde trabajo como tradición e innovación, que normalmente no sé en el mundo de la ciencia ustedes, pero cuando en la vida cultural, desde la antropología se habla de tradición, se habla versus innovación. Okay. Y lo que nosotros planteamos y argumentamos es que son casi lo mismo, que toda tradición de hoy fue la innovación de alguien, claro, que hizo algo, que creó algo, que rompió, que quebró con una narrativa y que produjo algo que a la sociedad le dijo, vamos a repetirlo, vamos a volver a hacer esto que nos funcionó, y al rato se vuelve ritual y al rato es tradición. El caso de la Guelaguetza es claro, o sea, todavía no cumple ni 100 años. Y si ves cómo nació y cómo ha pervivido, es muy interesante. Pero el son jarocho está más vivo que nunca, no por gente que siga haciendo son jarocho tradicional, sino por jóvenes que están haciendo son jarocho con música tecno, con reggae, con fusiones. Y la cultura es eso, la vida es eso, son encuentros, fusiones. Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, un grupo de pop español, decía, en lo puro no hay futuro, el futuro está en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Muy interesante. Oye, también comentaste ya muy tropicalizado a nuestro país, que hay 64 lenguas, hay muchas comunidades, hay una idiosincrasia y una identidad que pues separa la cultura completa, cómo ve la vida, cómo ve uno lo que es importante en diferentes regiones de nuestro país. Entonces, ¿cómo se puede llegar a un término que compartan una cultura de ciencia, habiendo tanta diversidad de identidad y de cultura en otros de sus aspectos, en tantas regiones diferentes de nuestro país? Qué interesante la manera en que lo has planteado, y yo respondería diciendo, es que son 64 mundos que tienen una génesis, que se han estructurado a partir de un lenguaje determinado, con una memoria colectiva que ha producido una cosmogonía determinada. Estamos hablando de 64 lenguas que agrupan, no porque las hablen tantos, sino que agrupan alrededor de 12 millones de mexicanos. 12 millones de mexicanos. Repito, no todos hablan una lengua indígena, pero hablo de 12 personas que se consideran indígenas, lo hablen o no. Bien, el tema aquí es de que no porque tengan esa condición de hablantes de idioma indígena o lengua indígena, son incapaces de entender el mundo científico. Es decir, es una lengua, es como hablar el español, es como hablar el inglés, es como hablar el francés. Eso no te inhabilita, al contrario, mientras más lenguas han estructurado tu pensamiento, mayor capacidad y apertura para muchas cuestiones.
El mundo indígena está produciendo escritores que están haciendo literatura indígena contemporánea. Ya los jóvenes indígenas no están en el refriteo de sus leyendas del venado y el faisán y el coyote y el no, están en novelas urbanas contemporáneas, están haciendo poesía, están haciendo cuentos de muy bilingües, es decir, los piensan desde su lengua, los escriben desde su lengua y los traducen al español. Y es lo mismo que hace un científico cuando elabora su proceso a partir de cierta estructura metodológica y se maneja en ciertos códigos, en lenguajes que tienen una gramática que los llevan a un producto y que finalmente se puede compartir en cualquier idioma. El tema aquí es que me parece que las condiciones de acceso básico que los grupos indígenas tienen en relación a los índices básicos de desarrollo humano, educación, salud, empleo, vivienda, sistemas de comunicación, conectividad, estructura, etcétera, lo básico, es tan precario. Y cuando es notable, pues aparecen entonces el racismo y la discriminación. Rápidamente, un amigo indígena, notable, brillante, fue aceptado para un posgrado en Oxford, y a la hora de que revisaron el caso aquí en México para otorgarle la beca, dijeron que mejor no, porque allá iba a perder sus raíces indígenas. Increíble. ¿Sí? Como si el acceso a la modernidad, el acceso al lenguaje científico, porque finalmente fue un físico, hizo su doctorado en física matemática, un purépecha extraordinario, y nunca dejó de ser indio purépecha con su doctorado en física matemática. Jamás, al contrario, es más, te puedo asegurar, porque finalmente no acabó en Oxford, se fue a Alemania, te puedo asegurar, y hay testimonios de años que él produjo culturalmente una serie de textos, de música y todo, que reafirmaba su ser purépecha. Se convirtió, ya con su doctorado en Alemania, en uno de los más importantes promotores de la cultura purépecha. Entonces, ahí entran ese tipo de cuestiones que más que por incompatibilidad, tiene que ver con accesos. O sea, si tú no tienes el acceso a la aplicación, pues olvídate de poderte configurar con esa y de poder utilizar esa aplicación para nada. Ahí hay también un tema de acceso. ¿Qué aplicaciones son gratuitas? ¿Cuáles tienen costo? ¿Cuáles son accesibles? Etcétera. Hay toda una serie de cuestiones ahí que derivan de la analogía que comenté, pero que sería muy largo explicar. Hay un comentario aquí en el chat sobre, dice, ¿cómo entender esta bifurcación entre cultura y ciencia? Si es que la hay. No, claro que la hay. Y esa es la tragedia que aborda Edgar Morin. Justamente la compartimentación del conocimiento, ¿no? En donde incluso de repente se hacen la utilización del lenguaje, ¿no? Las ciencias exactas. Y las ciencias, como no son exactas, bueno, pues son menores, son secundarias. Hay como incluso una estratificación de las formas de hacer ciencia, y a mí no solamente hay una bifurcación, me parece que hay una absoluta incompatibilidad a la hora que las queremos cruzar. Ya no digas entre ciencia y no ciencia, por ejemplo, entre un tipo de ciencia y las humanidades. Ahí ya hay una bifurcación. A mí me parece que el tema
tiene que ver con la forma de concebir el conocimiento. Cómo desde el pensamiento complejo, la transversalidad y la interacción y análisis de las múltiples causas que generan determinados fenómenos, es que podemos entender mínimamente lo humano. Digo, yo soy antropólogo, tengo un hijo que es biólogo con maestría en neurobiología, y nos ponemos a platicar, y lo que yo aprendo, digo, además de que es mi hijo y tenemos mucha conexión, no, desde su voz como científico, como biólogo, lo que yo aprendo es increíble, ¿no? O sea, me está hablando de la organización de ciertas especies animales, de ciertas plantas, y yo estoy rápidamente trabajando en mi esquema ecosistémico para analizar las culturas territorializadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no es cuál es mejor, o sea, cuál es el que mejor nos puede acercar, cuál tiene mejor validez, sino cómo desde las distintas miradas podemos acercarnos un poco más al conocimiento de algo tan complejo como es la vida humana en el contexto de este mundo tan complejo. Entonces, este tema, digamos, de ciencia debía de pertenecer o no manejarse de manera diferenciada del tema cultural. Es uno de sus componentes más, digamos. Mira, yo empezaría por hacer laboratorios. Es decir, yo como gestor cultural, trabajo con gente que hace música, danza, teatro, artes plásticas, cine, fotografía, distintos lenguajes y formas de producción y de creación. Dentro de la música están los que hacen jazz, los que hacen música clásica, los que hacen rock, los que hacen reggae. Dentro de ellos están los indígenas que hacen rock, que hacen jazz, que hacen música tradicional. Están los salidos de conservatorio que quieren hacer música tradicional. Están los jazzistas que se están vinculando a géneros mexicanos buscando una identidad dentro del jazz. Es decir, en cada disciplina hay distintos mundos, hay distintos lenguajes. Yo como trabajo, primero bajo un concepto que se llama interculturalidad. La interculturalidad que me permite a mí colocar a distintos actores con distintos lenguajes a producir a partir del diálogo transdisciplinar, horizontal, en donde las distintas formas de producción se experimentan en laboratorio. Así fue que generamos en los años 90 una de las colecciones más importantes de literatura indígena contemporánea que mencioné. Así hemos generado formas de producción de música de banda de viento, por ejemplo, a partir de la música mije de Santa María Tlahuitoltepec en varios lugares del país. En unos casos es de este pequeño poblado indígena hacia todo el país. En otros casos es de varios lugares del país hacia un pequeño poblado, porque es un poblado donde hay indígenas que dicen, yo quiero saber lo que están haciendo los jazzistas en Chiapas, o lo que están haciendo los indígenas tzotziles con el rock, ¿no? Entonces, esos laboratorios para conocer lo que están haciendo, primero, y para poder experimentar formas de producción, me parece una beta riquísima. Eso, trasladado al tema de la ciencia y la cultura, puede ser una buena forma de empezar a experimentar distintas reflexiones desde distintas perspectivas. Eso sí, la interculturalidad supone relaciones horizontales. En el momento que alguien pretende subordinar al otro a partir de verdades valoradas de determinada manera, ya
ya no hay interculturalidad. José Antonio, hay mucha tela por cortar en este tema. Ahorita se me antoja seguirte preguntando, pero hemos abusado de tu tiempo. Estamos muy contentos en el Sinvestap por haber tenido oportunidad de escucharte, y estoy seguro que una vez que esta plática esté al alcance de todos en YouTube, seguramente pues habrá más personas que se interesen en estos temas y que le den seguimiento, y que en su vida diaria pues reflexionen también sobre varios de los conceptos que nos compartiste. Entonces, te agradezco mucho la charla a nombre del Sinvestap, y posteriormente te haremos llegar el reconocimiento por esta participación. Entonces, quedamos a tus órdenes. Esperamos que no sea esta la última vez, sino que sea la primera de muchas veces en que podamos contar con tu conocimiento, con tus conceptos y tu visión, y te tengamos, Dios mediante, en otras ediciones, pero ahora de manera presencial. Encantado. Por cierto, próximamente el 29 de noviembre, allá en Guadalajara, vamos a estar presentando el ITESO de Guadalajara. ¿Ok? Reeditó 2 obras, Teoría y Análisis de la Cultura de Gilberto Jiménez, que es una obra extraordinaria. Quien quiera acercarse al mundo de la cultura desde el rigor de las ciencias sociales, manejadas por un experto que es de los pensadores más lúcidos, que a sus 97 años por ahí todavía está generando y produciendo, pues la reedición de esa obra, que los 4,000 tomos se acabaron en menos de 6 meses. Lo reeditó ITESO allá en Guadalajara, y ojalá quienes estén interesados en entrar al mundo de la reflexión, no solo desde la antropología, la sociología, la historiografía, la filosofía, pues estos 2 tomos de Teoría y Análisis de la Cultura de Gilberto Jiménez. Una buena manera de empezar el diálogo. Muchas gracias por las recomendaciones, y nuevamente estamos muy agradecidos. Este es el Sinvestap, es tu casa. Estamos en contacto. Gracias, Ramón. Muchas gracias a ti, tu amabilidad, la conducción, y bueno, a todos los que nos han estado siguiendo en la transmisión. En especial un agradecimiento a Lanto Pete por su amable invitación. Muchas gracias. Y bueno, a las personas que nos siguen, les recuerdo que ahorita a las 9 de la noche vamos a continuar con una última participación en este día que asociamos pues a la cultura, con observaciones astronómicas, donde vamos a tener oportunidad de transmitir o dar seguimiento a la transmisión de una observación del cielo, guiada por Guillermo Cervantes Mosqueda. Entonces, muchas gracias a los que nos están viendo, y seguimos en contacto. Hasta luego, José Antonio. Hasta luego, Ramón. Gracias. Bye.